El pasado está escrito con todas aquellas vivencias que nos han traído aquí y ahora, a este lugar y de esta manera. Es un baúl lleno de experiencias buenas y malas. Muchos dicen, año nuevo, vida nueva. Para esto es necesario olvidar el pasado. Para hablarnos del tema, nos acompaña un hombre reconocido por sus análisis políticos y por haber dirigido una de las instituciones más importantes en el país. Pero hoy en su sección Dosis de Fe, para hablar del pasado y cómo vivir el regalo del presente. Dr. Miguel Fortín Magaña. Adelante, Francisco. Efectivamente, Verónica, un rostro conocido que muchas veces en política hablando también igual de la psiquiatría, pero hoy hablando de algo que le apasiona mucho, de Dios. Doctor Fortín, bienvenido. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Gracias por estar en el programa. No, al contrario, muchísimas gracias por invitarme. ¿Laico? Laico en el orden, primero cristiano católico, después cualquier otra cosa. Correcto. Doctor, apenas han pasado 2 días del nuevo año. ¿Cree usted que es cierto el refrán popular que dice año nuevo, vida nueva, y que tenemos que darle paso a lo que viene y olvidar el pasado, doctor? Fíjese que es una cosa como interesante porque la Biblia entera, desde el primero de los libros, que es el Génesis, hasta el Apocalipsis, que es el último, prácticamente nos recuerda todo el tiempo cómo debemos seguir hacia adelante. Desde el Génesis, pasando por Isaías, que hay una cita preciosa que creo que usted tiene por ahí, que, claro, que es realmente linda. En Números, cuando los israelitas de repente han salido de Egipto y quieren volver a su cautiverio, y entonces se expresa Dios diciendo, eso precisamente, no podemos volver hacia atrás. Y eso es lo que dice Isaías, y eso es lo que dice San Pablo, precisamente en 2 o en 3 de sus epístolas, y San Pedro también, y Santiago. Es decir, es una repetición constante, veamos hacia adelante, no nos quedemos en el pasado. Porque si nos quedamos en el pasado, simplemente nos quedamos estáticos y no continuamos. Esto no quiere decir no aprender del pasado. Claro, por porque supuesto. Los hombres y las mujeres, cuando somos o pretendemos ser sabios, realmente también tenemos que aprender del pasado, pero no para quedarnos ahí. Fíjense que es una frase de alguien que pues, no se distinguió por su vida religiosa, pero no por ello no deja de decir verdad cuando dice, aquel que en el presente pelea con el pasado, asesina al futuro. Claro, y ese fue Winston Churchill. Claro, y realmente tenía razón, porque cuando los seres humanos pasamos solo peleando con el pasado, recordando el pasado para revivirlo una y otra vez, entonces no seguimos hacia adelante y no nos convertimos en un hombre nuevo, como usted acaba de decir, que es esencial la renovación del alma para acercarnos a Dios nuestro Señor. Doctor, ¿es frecuente que las personas tiendan a vivir en el pasado? Desafortunadamente, varias personas lo hacen por varias razones, lo hacen porque recuerdan cosas como, por ejemplo, cuando sus hijos estaban pequeños, las épocas en que las Navidades, y sobre todo cuando se pierde el sentido genuino de la Navidad, porque cuando se olvida que la Navidad es el recuerdo que los cristianos hacemos del nacimiento de nuestro Señor, y cuando verdaderamente lo único que se espera son la reventazón de cohetes y las fiestas y los regalos, y no el sentido absoluto de la fiesta, entonces, claro, nos acordamos de cuando nuestros hijos estaban pequeños, de cuando había mucha alegría, cuando había a lo mejor más bonanza económica, cualquiera de esas cosas. Pero tenemos la obligación, repito, de vivir hacia el futuro, porque en el futuro, a partir del presente, que es lo único con lo que contamos, no contamos con otra cosa, solo es este instante que llamamos presente, entonces construimos quiénes hemos de terminar siendo. Desde su punto de vista, ¿cuál sería, por ejemplo, doctor, las consecuencias en el daño, en la salud espiritual que tendríamos en querer vivir y aferrarnos al pasado?
bueno, no crecemos, realmente nos quedamos ahí. Desde la perspectiva eminentemente médica, y solo hago una mención rápida, pues muchas veces estamos delante de la depresión, de la ansiedad, de la angustia, de tantas otras enfermedades que se originan precisamente cuando no podemos dar pie hacia ese futuro, y cuando en un momento determinado los humanos pues nos fincamos a lo que fue, pero lo que fue ya no es. Fíjense que un escritor inglés que se llamaba Charles Dickens escribió, a propósito de estas fechas que están por terminar, un librito que luego se ha hecho película y que lo han visto muchas personas, que se llamaba Un cuento de Navidad. En Un cuento de Navidad, un hombre viejo y muy tacaño que se llamaba Scrooge se enfrenta con 3 fantasmas: el fantasma de las Navidades pasadas, el de las presentes y el de las futuras. Claro. Y claro, sin contar todo el cuento, cuando se le enfrenta el fantasma de las Navidades futuras, le dice al señor Scrooge: este es tu destino. Y Scrooge reacciona y dice: ¿me lo enseñas porque me quieres hacer sufrir, o me lo muestras porque estoy a tiempo de cambiar lo que fue y que todavía no ha sido? Es decir, estamos hablando sobre volver a renovarnos, a cambiar, a ser mejores. Una frase de Carlos Balaguer, que es un escritor salvadoreño, sobre esto es muy interesante, porque Carlos Balaguer decía: cuando tú naciste, mientras todos reían, tú llorabas, porque los niños nacen llorando, ¿no? Vive de tal forma que cuando tú mueras, mientras todos lloren, tú sonrías. Cuando nosotros vivimos poniendo a Dios primero, cuando nosotros vivimos tratando de ser un poco mejores, cuando nosotros vivimos trabajando sobre nuestra capacidad de servicio, porque el hombre es valioso en tanto sirve y deja de ser valioso en tanto deja de servir. Cuando nosotros podemos recordar aquel momento, por ejemplo, de Santo Domingo Sabio, aquel niño precioso que realmente era discípulo, si vale el término, porque era un niñito de Don Juan Bosco, o de San Juan Bosco, que estaba jugando chibolas. Yo no me acuerdo si con usted lo hablábamos la vez pasada. Sí. Entonces no lo vuelvo a contar. No, por favor, doctor, claro. Es que me gusta tanto. Sí, es muy bonito. Me gusta tanto porque le dice San Juan Bosco a los niños que estaban jugando chibolas, y le dice a Pedrito, por ejemplo, el Pedrito es nombre inventado, Pedrito, y si tú tuvieras que morir en este momento, ¿qué harías? Si te quedaran 10 minutos antes de morir, ¿qué harías? Y Pedrito dice: salgo corriendo a hablar con mis papás para pedirles perdón porque me porté mal. Y el otro niño dice: no, yo salgo corriendo a pagar unas deudas que tengo porque no me quiero ir con deudas. Y el otro: no, pues voy a ir a arreglar unos problemas que tuve, bla, bla, bla. Y cuando le pregunta a Santo Domingo Sabio: ¿y tú, Domingo, qué harías? Santo Domingo Sabio se le queda viendo al santo Bosco y le dice: yo me quedaría jugando chibola, porque así hay que vivir la vida, como que fuera el último día, y como que fuera el primer día, y como que fuera el único día. Esa es una frase de Santa Teresa de Calcuta, es decir, vivir la vida como que fuera el último día, el primer día y el único día. Y eso es una linda frase. Usted mencionó algo bien importante y dice que, claro, hay que aprender del pasado, no hay que olvidarlo. Yo creo que en todo caso también los recuerdos hay que sacarle provecho, doctor. No, por supuesto. Por supuesto que la experiencia claro. de nuestros errores es lo que nos permite avanzar y no volver a cometer esos errores. Esa es la frase de un historiador, Santayana, que dice: el hombre que no conoce de historia está condenado a repetirla. Pero no vivir en la historia, no vivir en el pasado, porque entonces cuando estamos, y es que hay una frase que cuando entremos a las citas bíblicas habrá que leerla porque es espectacular. No todo tiempo pasado fue mejor. Al contrario, correcto. El hombre que vive pensando que el tiempo pasado fue mejor comete un gran error porque no ve hacia el futuro y no actúa. Hoy estamos iniciando el año prácticamente. Correcto. Hoy que iniciamos el año es un buen momento para reflexionar sobre lo que hicimos bien y perfeccionarlo y hacerlo mejor. Y lo que hicimos mal, dejarlo atrás ciertamente para continuar viviendo y ser personas más cercanas a Dios. Sin que nos afecte, sin que nos frene y sin que nos dé miedo esta nueva agenda. Yo cuando tengo una agenda nueva,
Wow, digo, son 365 días que es mi responsabilidad escribir la historia que yo quiero para mí, para mi familia, en cada una de esas hojas. Por supuesto que sí. Y el calendario, imagínese usted, 12 meses. 12 meses que se pasan tan rápido que cuando uno viene a ver, pues se acabó el año como el que se acaba de terminar, ¿no? Entonces uno tiene que ver hacia adelante, siempre hacia adelante. Ser agradecidos, doctor, con Dios sabiendo que nos da una nueva oportunidad de vida, un nuevo año, creo que también es algo muy importante para poder descubrir que tenemos un presente. Por supuesto, como dice un amigo mío, el padre Picard, dice, es de bien nacidos ser agradecidos y tenemos que aprender a ser muy agradecidos para ver hacia adelante siempre. Doctor, tengo que ir a un corte comercial. Cuando regrese quisiera por favor que habláramos de las citas bíblicas y que por favor le diéramos a nuestra audiencia cómo podemos hacer para que olvidemos el pasado y nos centremos en el futuro, ¿le parece? Excelente. Permítanos una pequeña pausa comercial, enseguida regresamos. Gracias por estar en su programa Salud Positiva. Esta es la sección Dosis de Fe. Hoy estamos hablando con un invitado de lujo, tratando de llevarle salud espiritual, ya que iniciamos el año. Estamos a punto, solo 2 días han pasado, para que usted pueda iniciar un año nuevo, una vida nueva, ¿verdad, doctor? Por supuesto. Dicen que es prohibido, que no se puede, que es de mala educación hablar, óigame a mí, con la boca llena de pasado. Pues es una linda frase, ¿no? Es una linda frase porque no debemos seguir hablando o sobre todo viviendo. El pasado. Sí que podemos tomar los elementos, como hablábamos hace un rato, del pasado para caminar. Pero seguramente usted nos tiene una cita de Isaías que es preciosa. Preciosa, 43:18, Isaías 43:18 dice, pero no se acuerden más de otros tiempos, ni sueñen más ya en las cosas del pasado. Y sobre esta frase yo encontré un comentario que, si me lo permite, me gustaría leerlo. Por favor, doctor. Pues dice básicamente, Satanás es el autor intelectual de traer nuestros errores del pasado al presente de nuestros pensamientos. Él, Satanás, tiende a tentarnos justo antes de que estemos listos para tomar un paso de fe. Sin embargo, debemos resistir firmes contra los errores del pasado y continuar hablando la palabra de Dios y ver hacia el futuro. Este es un punto interesante porque, de verdad, si hay alguien que le interesa que no hablemos del futuro, que nos quedemos hablando del pasado, es al mismísimo demonio. Porque nos quita la esperanza. Nos quita la esperanza. Claro. Porque la esperanza tiene que ver precisamente con nuestro futuro y el futuro en el cielo. Pero si solo estamos hablando de nuestros errores, de nuestros odios, de nuestros rencores, con cuántas ocasiones nos encontramos todos en la vida cotidiana, los sacerdotes seguramente en el confesionario y los laicos también en nuestras distintas profesiones, con personas que hablan con tanto rencor. Hace unos pocos días vi en mi consultorio a un hombre que, se lo digo con el corazón en la mano, al terminar la consulta, me quedé con una inmensa tristeza, Sí. Era el final del día, ya era pues cerca de las 8 de la noche, era la última persona que iba a ver, y era un hombre a quien no había visto en mucho tiempo y lo había visto cercano a la iglesia, en misa más de alguna vez, y de repente, no lo había vuelto a ver. El hombre llegó a mi consultorio y ahí en el consultorio me dijo que se había divorciado y que estaba totalmente solo. Y empezó a hablarme tan mal de su ex esposa, de sus hijos, de sus hermanos, de sus amigos, que, se lo digo con el corazón en la mano, empecé a mover la mano yo en señal de la cruz, disimuladamente pues, por supuesto, y empezar a pedirle a Dios por el alma de ese hombre que estaba lleno de rencor en el pasado. Correcto. Y no podía ver hacia el futuro. Y no podía extenderse hacia el futuro. Y esto que acaba de leer usted de Isaías es precisamente eso. Este hombre se había convertido en esclavo de los fantasmas del pasado. Eso es lo que el demonio quiere, que nos quedemos en el pasado, porque así se pierde la esperanza, como dijo usted con gran sabiduría.
Si nosotros vemos hacia el futuro, si nosotros entendemos que tenemos una misión, que con todos los dolores que pueda haber en este valle de lágrimas, realmente Dios nos tiene por un propósito específico, porque como dice Jeremías, yo, hablando Dios, yo te conozco desde el vientre de tu madre. Yo conozco los cabellos, el número de los cabellos de tu cabeza. Yo sé quién tú eres, nos dice Dios. Y cuando Dios nos dice eso, también nos dice, hay un propósito. Todos tenemos un propósito, pero el propósito no se va a cumplir si nos quedamos en el pasado. Esto y otras frases que, si me permite, interesante. me gustaría... Doctor, por supuesto que sí. La verdad es que no podemos seguir viviendo en el pasado. Muchas personas dicen lo que tuve, lo que tuvimos. Y quizás, doctor, muchas veces lo que nos daña más es en vivir en lo que tuvimos y quizás hoy ya no lo tenemos. Nuestros tiempos han cambiado, nuestro presupuesto quizás, nuestros ingresos también, y vivimos aferrados a ese momento que nos perdemos. Y como usted dice, el enemigo nos roba la esperanza, Sí. nos roba la fe. Nos roba todo porque nosotros Lo lo permitimos, porque esa es nuestra libertad. Dios nos hizo esencialmente libres. ¿Cuántas veces oímos a las personas que dicen, y si Dios nos quisiera, ¿por qué permite que haya tanta gente mala? Y la respuesta es, Dios nos dio la libertad. Nos hizo esencialmente libres para nosotros escoger qué camino tomar. Somos nosotros los responsables de nuestros actos, los buenos y los malos. Qué interesante. También usted me decía que traía otras citas bíblicas importantes para compartir con nuestros amigos, porque usted al principio dijo que lo que era vivir en el pasado en la Biblia estaba escrito, desde Génesis hasta Apocalipsis. Sí. ¿Hay otras citas que usted quiere compartir con nosotros, doctor? A mí me encanta esta, es Eclesiastés. Me parece muy linda. Dice, nunca preguntes por qué todo tiempo pasado fue mejor. No es de sabios hacer tales preguntas. Qué interesante. Eclesiastés 7:10. Esta es una frase que inclusive, que está en la Biblia, no todo tiempo pasado fue mejor. Pues sí, es cierto, no todo tiempo pasado fue mejor. Por supuesto. Pero hay personas que por el contrario, todo tiempo pasado fue mejor. No es de sabios hacerse tales preguntas. Es que en tiempos de no sé quién, aquello era muy bueno. No. Es que cada tiempo tiene su momento, claro. Como la historia, que tiene santos para cada momento. Por supuesto. Y estamos en tiempos de santos. Claro. Estamos en tiempos de santos realmente. A este momento el Santo Padre acaba de canonizar, quiere decir hace poco tiempo, a tantas personas, el Papa anterior y el anterior a este, desde pues el Beato Romero hasta la Madre Teresa de Calcuta, que ha sido ya canonizada, etcétera. Cualquiera de estos nos demuestra que son tiempos de santos. Pero tenemos que comprometernos con el futuro, porque si no nos comprometemos con el futuro nos va a pasar como en el Génesis, cuando va Lot saliendo de Sodoma. Correcto. Y de Gomorra, y que el ángel les advierte, no miren atrás. No miren atrás, porque si ustedes miran atrás, vendrá algo terrible. Todos van caminando hacia adelante, dejando atrás Sodoma y Gomorra, pero la mujer de Lot voltea a ver hacia atrás y se convierte en estatua de sal. Es decir, claro, no podemos detenernos a ver el pasado, tenemos que ver hacia el futuro. ¿Cómo hacemos, doctor? ¿Qué hacen nuestros amigos televidentes para poder ver al futuro? Bueno, pues trabajamos todos los días entendiendo algo esencial. Dios de verdad nos ama. No es una frase estereotipada, es real. Dios nos quiere en nuestros dolores, en nuestras pequeñeces, en nuestras condiciones, de nuestra propia miseria. Y Dios, que ve esa miseria desde el corazón precioso de su divinidad, tiene misericordia, que quiere decir ver con el corazón. Correcto. Las miserias. Eso es misericordium. Y eso es lo que hace Dios. Nos mira con misericordia, pero nos mira siempre viendo hacia adelante. Porque si nos quedamos atrás, y por eso es que esa es la lucha. ¿Cómo hacerlo? No hay una fórmula mágica, claro, pero tenemos que trabajar sobre eso. Que hay dolores del pasado, que hay que resolver esos dolores, de acuerdo, pero siempre viendo hacia adelante. Este es un año que comienza, y es un año lleno de ilusiones. Que las ilusiones sean eso, que las ilusiones sean el compromiso del trabajo cotidiano.
Porque ya lo decía Santa Teresa de Jesús, el camino al infierno está empedrado de buenas intenciones. Correcto. No solo tenemos que quedarnos con las buenas intenciones, hay que tener un método. Y el método es el trabajo cotidiano. Es que si todo lo vamos dejando para el futuro y decimos, cuando el futuro se convierta en el presente, entonces voy a empezar a actuar. Pues si hacemos solo eso, el futuro va a pasar a ser pasado y todo lo que hemos hablado se va a cumplir. Interesante. Yo siempre termino mis programas diciéndole a nuestra audiencia lo siguiente. Le digo, por ejemplo, si hoy fue un mal día, tranquilo, es solo eso, no la vida. Mañana será mejor. Si el año pasado no fue tan bueno, fue solo eso, doctor, un año, no la vida. Por supuesto. Y sobre todo cuando uno en un momento determinado recuerda la esencia de la vida misma. Es decir, que la gente, hemos llegado a un tiempo en donde creemos que el placer lo es todo. Correcto. Eso se llama en griego hedonismo. Es decir, creemos que el placer es lo que es importante. Los matrimonios se deshacen porque ya no son felices, entre comillas. El amor es necesario para la formulación del matrimonio, pero habrá momentos de desamor, y entonces cuando alguien es fiel a su pensamiento y fiel a Dios, continúa aún en esos momentos de desamor, porque volverá a aparecer el amor en un momento dado. Claro. Doctor, llegamos al final de esta bonita entrevista. Con usted se puede pasar horas hablando, ya se lo he dicho, lo que pasa es que me lo prestan muy poco tiempo. Bueno, cuando usted quiera. Doctor, ¿cuál sería su dosis de fe para todos nuestros hermanos que nos están viendo? Pues qué decirles, se los digo con el corazón en la mano. Sin Dios, nada es posible. Realmente con Dios, todo. Y como decía un santo al que yo quiero mucho, decía, mi honra, Señor, es tuya. Si tú la quieres, tómala. Todo lo que yo tengo es tuyo. Y eso es realmente lo que debemos hacer. Interesante. Doctor, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Que tenga un feliz año usted y toda su familia. Igualmente. Y por supuesto, amigos televidentes, hemos llegado al final de este primer programa del año 2017. Recuérdese, por favor, que si el año pasado fue un mal año, tranquilo. Es solo eso, no la vida. Muchas personas quisieran vivir un día de su vida, cualquiera sea sus condiciones. Los espero la próxima semana. Siempre estamos aquí, dispuestos a hacer lo que mejor sabemos hacer. Una nueva forma en comunicar salud. Esperamos haber contribuido con su salud, pero recuerde siempre que la parte más importante la pone usted. Por su salud, cuídese. Que Dios me los bendiga y lo espero la próxima semana.